El avivamiento está en su casa. Así que glorifica al Señor con todo su corazón allá y vamos a recibir palabra de Dios en esta hora. El Evangelio en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, leemos a partir del versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Versículo 20. Por vuestra poca fe. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Esa es la última vez que aparece la palabra oligopisto en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. El único que usa esta palabra es Jesús, y el único evangelio que la registra es Mateo. Oligo es poco, pequeño, débil, flaco. Pistos es fe, poca fe. Hemos visto a través de las semanas de esta cuarentena el valor de la fe. Vimos la fe que calma la tempestad, la fe en la tormenta. Vimos también la realidad de la fe cuando malinterpretamos lo que Dios dice. Hoy vamos a ver la fe de lo imposible. ¿Será que hay alguien enfrentando un imposible? Si tuviera este santuario lleno, seguramente la inmensa mayoría se hubiera puesto de pie, hubiera levantado las manos y hubiera gritado: ¡yo! Pero como usted está en su casa, no le puede escuchar. Pero seguramente, allá donde usted está, hay alguien también enfrentando un imposible. Para ustedes esta palabra. Jesús dijo: por vuestra poca fe. Pero luego dijo: porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: quítate de aquí, pásate al mar, o pásate allá, y se pasará,
y nada os será imposible. Wow. Creo que esta es una de las promesas más poderosas de la palabra del Señor. Si solamente analizamos cada palabra, nada os será imposible. ¿Qué es nada? Nada. Nada. ¿Qué es lo contrario de nada? Todo. Entonces, si lo dijéramos al revés, diríamos: todo será posible. Ya en otro pasaje, viendo esta misma circunstancia, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo quiero hablar entonces con los que enfrentan algún imposible en su vida, o aquellos con quienes la vida les ha colocado frente a un imposible. Y quiero entender qué es un imposible. What means impossible? ¿Qué significa? ¿Qué es un imposible, pastor? Un imposible es sencillamente algo que no es posible. No es posible. Un imposible es algo que no puede suceder. Es imposible que un hombre salga embarazado. Misericordia. No puede suceder. Un imposible es algo inaguantable. Algo que no se puede soportar. No aguanto. Es imposible. Un imposible es algo insufrible. En mi infancia escuché esto: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Por eso sé que hay mucha gente enfrentando imposibles hoy. Un imposible, pues, es algo que no puede llevarse a cabo. Hay amores imposibles, destinos imposibles. Pero acá el Señor dice: nada os será imposible. Entonces, lo contrario de imposible es posible. ¿Y qué es posible? Posible es aquello que puede suceder. Posible es aquello que se puede lograr, que se puede alcanzar. Es posible que una mujer joven salga embarazada. Es posible, porque eso sí se puede lograr. Es posible construir una casa. Es imposible construir una escalera de aquí a la luna, pero sí es posible hacer un edificio de 70, 80, 100 pisos. Muy difícil, pero se puede hacer. Algo que es posible es algo que se pueda ejecutar, realizar, llevar a cabo. Lo posible es no omitir los medios, recursos, ni diligencia alguna para lograr lo que se intenta o lo que ha sido encomendado. Entonces, posible es reunir los recursos, los medios, las circunstancias para lograr algo que se me ha pedido o que se me ha encomendado o se me ha ordenado. Al decir el Señor, nada os será imposible, nos está diciendo a nosotros que para nosotros lo que queremos lograr será posible. Dígame un amén. Lo que pretendemos alcanzar será posible. Y que Él nos proveerá de los medios, los recursos
las circunstancias y la diligencia. Oh, santo Dios, voy a repetir eso otra vez. Posible significa que Dios nos proveerá de los medios, los recursos, las circunstancias y la diligencia para alcanzar aquello que nos proponemos o que Él nos encomienda. Esta promesa, nada os será imposible, está ligada a la fe. El versículo 20 comienza diciendo así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Pero luego dice, porque yo os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate aquí, pásate allá, y así sucederá, y nada os será imposible. En otras palabras, yo puedo unir fe con posible. Si esta silla se llama fe y la pongo al lado de lo imposible, nada será imposible. Si esta silla se llama imposible, pero yo pongo esta otra que se llama duda allí, seguirá siendo imposible. La fe está ligada a alcanzar lo imposible. El problema de los discípulos era su oligopistos, pero yo quiero llevarlos hoy, el Señor quiere llevarnos hoy del nivel imposible al nivel posible. Y lo único que puede llevarnos de este nivel, donde está lo imposible, al nivel posible, se llama fe. Por eso esta palabra es tan importante, pero a la vez tan pertinente en este tiempo. Porque vivimos en el tiempo donde los imposibles cubren la vida y cobijan los pensamientos, amarran las emociones, giran y le dan vuelta y encierran la creatividad. Y hoy es imposible prevenir el contagio de la COVID-19 por una vacuna. Potencialmente, no es que sucederá, escuche bien, potencialmente todo el mundo está en peligro de ser contagiado, porque es imposible evitarlo, porque no hay una vacuna. Eso no ocurre con el polio o con la tuberculosis, porque lo que en un momento fue imposible y la gente moría de estas enfermedades, una vacuna hizo posible evitar la enfermedad. Do you understand me? Or it's very difficult for you to understand this very poor explanation? Una época de la vida fue imposible, pero vino una vacuna y lo hizo posible. En la época de la Biblia era imposible curar la lepra. La lepra era una enfermedad mortal y contagiosa, pero los científicos recibieron sabiduría de Dios y se hizo posible curar la lepra. En los días de Cristóbal Colón era imposible venir de España
a América en 10 horas o en 11 horas. Le tomó 3 meses porque era imposible. Do you understand me? I am talking clearly or no? But now, en 11 horas se puede hacer ese viaje, porque lo que era imposible en la época de Cristóbal Colón, hoy es posible. Entonces, mis amados hermanos, quiero hablarles de esta promesa. Este oligopistos nos va a llevar a la conquista de esta promesa. Nada os será imposible. Repeat after me. Repítale a sus niños allá en la casa. Nada os será imposible. Dígale, Juancito, Juan, nada será imposible. Santo Dios, y selle esa palabra. Bendito Jehová. Vive Jehová santo. Nada os será imposible. Párese frente al espejo. Mírese esa cara. Levante el dedo y dile, Julián, si te llamas así, nada os será imposible. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No sé a qué hora vamos a terminar hoy, pero como no tenemos límite, porque no hay gente en el templo, aquí nos vamos. Ahora observe, esta promesa surge de un fracaso, bendito Dios, que convierte los fracasos en victorias. Esta promesa de nada será imposible viene de un fracaso. ¿Qué fracaso, pastor? Mientras el Señor estaba en el monte de la transfiguración, sus discípulos están en el valle, en las faldas del monte, y viene un hombre con su hijo. El hijo es lunático y un espíritu lo toma y se va secando y cruje los dientes y echa espumas por la boca, y lo trae a los discípulos, dijo, para que lo sanasen, y no han podido. Impossible. No han podido. Luego viene el Señor, reprende el demonio, sana al muchacho, y los discípulos se van a la casa aparte. Pero en lugar de gozarse con el milagro, van con una ronda de interrogación en la mente. Y cuando están aparte, le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué para nosotros fue imposible? Y de ese fracaso, de esa imposibilidad, de esa frustración de no haber podido echar fuera el demonio, surge esta maravillosa promesa. Por oligopistos, por vuestra poca fe. Pero luego viene la breve explicación de la fe. La fe traslada montañas y concluye en este clima: y nada será imposible para ustedes. Nada os será imposible. Así que oligopistos, yo lo ligo a la fe que alcanza lo imposible. Mientras mi fe sea oligopistos, voy a vivir en momentos de escasez, pidiendo, suplicando, alcanzando, porque estoy en el nivel de poca fe, viendo imposibles en mi vida. Pero cuando salgo de ese nivel, yo veré que los montes se van al mar. Así que quería dar esta explicación
preliminar, un poco larga, para que veamos la importancia que tiene el salir del nivel de poca fe para llegar al nivel fe, porque es en este nivel donde nada os será imposible. Porque la fe convierte lo imposible en posible. Dígame, el hermano Leo que cantó aquí hace un rato, para quien era imposible tener un hijo. Por fisiología, por anatomía, por el dictamen de la ciencia era imposible, pero tienen su bebé. No es imposible cuando hay fe. Así que ese imposible que hoy estás enfrentando, lo vas a conquistar por fe en el nombre de Jesús. Dígame un amén, 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 y selle y pacte. Yo no sé cómo, pero hágalo en el nombre del Señor. Ahora veamos algunas cosas que requiere esa fe. Oligopistos, imposible para la fe de lo posible. La fe de lo imposible, oye esto, la fe de lo imposible requiere una reacción interior, una reacción adentro, una reacción profunda. Cuando Pedro caminó sobre las aguas y luego se hundió y el Señor lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro salió de la barca, no le preguntó al Señor: ¿por qué no pude seguir caminando? Cuando los discípulos se asustaron viendo al Señor andar sobre las aguas y creyeron que era un fantasma, y el Señor reprendió al viento y la tormenta, ellos no le preguntaron: ¿por qué no pudimos? Pero ahora el impacto de lo que ha sucedido es tan profundo que ni siquiera se pueden gozar en el milagro, sino que el trayecto a la casa van pensando: no pudimos, ¿por qué no pudimos? No pudimos, ¿por qué no pudimos? Eso los llevó a un nivel de una reacción interior, y esa reacción interior los lleva a una actitud de rebeldía. ¿Rebeldía contra qué? Contra lo imposible. En otras palabras, ellos intentaron, hicieron lo que sabían, pero el demonio no salió, el muchacho no fue sano. El padre dijo: traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron. Ahora están ellos y se preguntan: ¿por qué no pudimos? ¿Por qué tú sí pudiste y nosotros no pudimos? ¿Qué hay que hacer para lograr el éxito que tú tuviste? ¿Me hago entender? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos faltó? ¿Qué hubo? ¿Cuál es el secreto? Porque nosotros también queremos que cuando echamos fuera a los demonios se vayan y no salir fracasados y frustrados. Nosotros también queremos eso que tú tienes. Amado, este es el quid. Aquí está el asunto. Si usted se acomoda a lo imposible, seguirá viviendo en lo imposible. Si usted se acomoda a la pobreza, seguirá pobre toda la vida, porque usted está conforme, acomodado a eso. Si usted se acomoda a la enfermedad, seguirá enfermo.
Si usted se acomoda a que los templos están cerrados y bueno, algún día seguirá así. El imposible viene para aquellos que dicen esto no está bien. Para los que se rebelan en contra de lo imposible. Así ha sido en la vida y así ha sido en la historia. Hoy tenemos luz eléctrica porque un hombre se rebeló. O tenemos iluminación por luz eléctrica porque un hombre se rebeló y no aceptó que era imposible no iluminarse, no poder operar en la oscuridad, no poder tener cirugía en la noche, no poder ver los accidentes en la oscuridad y tener que esperar al día siguiente y que la gente se muera. Hubo un hombre que dijo: no puede ser, esto no puede ser. Y aunque otros ingenieros y científicos le decían es imposible, encendían la bombilla y la bombilla permanecía encendida hasta 2 minutos y luego explotaba. Él dijo: tiene que haber una manera en que yo encienda la bombilla y quede encendida y no explote. Y ensayó 1000 veces y no lo logró. Y ensayó 2000 veces y no lo logró, era imposible. Ensayó 5000 veces y era imposible. Ensayó 9000 veces, era imposible. La historia dice así, tal vez sea un número alegórico, pero así dice: ensayó 9999 veces y era imposible. Y sus colegas científicos le dijeron: ¿te convenciste que es imposible? Y él dijo: estoy convencido que hay 900 o 9999 maneras de no hacerlo. Yo no estoy buscando la manera de no hacerlo, yo estoy buscando la manera de hacerlo. Y al ensayo 10,000 se encendió la bombilla y sigue ardiendo hasta el día de hoy. Esto ocurre cuando alguien se rebela, cuando alguien dice esto no puede ser. Y es lo que trato de decirte. Hay gente pobre, con habilidades, con talentos, con recursos, porque nunca se han rebelado contra la imposibilidad de la pobreza. Así que lo que yo quiero provocar es lo que el milagro provocó en los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos? Señor, ¿por qué tú sí pudiste? Indícanos cómo. No estamos conformes, no salimos bien. Fue un gran milagro el que tú hiciste, pero nosotros no pudimos, Señor. De allí viene, porque óyeme esto, la fe se siente incómoda frente al imposible. La fe no se siente bien cuando hay algo imposible y ella está frente a lo imposible. Se siente incómoda. Así que incomódate con aquello que es imposible, porque la fe no se acomoda a lo imposible. La fe no se amolda a lo imposible. La fe va a batallar contra eso. La fe busca la forma de convertir lo imposible en posible. Y es por eso que Edison buscó la manera, la forma. También busca la firma, pero más busca la forma de convertir lo imposible en posible. Tiene que haber una manera. La fe siempre está a la expectativa de que algo nuevo y bueno puede suceder. La fe no se detiene porque hay algo que dice es imposible. La fe apela a la imagen y semejanza de Dios. Yo soy imagen, yo soy semejanza de Dios, y mi Dios es un Dios creativo. Mi Dios creó todo de la nada. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que es hecho fue hecho de lo que no se veía.
La fe batalla contra las manifestaciones de la imposibilidad. No hay dinero, Dios proveerá el dinero. No hay camino, Dios abrirá camino. Nadie lo ha hecho, seremos los primeros. Eso es fe. Es fácil cerrar los brazos y decir, bueno, pero es que nadie lo ha hecho, eso no se puede. Eso es lo más fácil. Pero la fe no es así, la fe es rebelde. La fe no acepta que el imposible lo domine. ¿Qué produce la imposibilidad? Y recuerde que la imposibilidad está ligada a la duda. ¿Qué es lo que produce? Frustración. Lo traje a mi hijo, a tus discípulos, y no pudieron. ¿Qué dicen ellos mismos, los discípulos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Cuando el Señor viene del monte y los encuentra, dice que los discípulos están discutiendo con los escribas y los fariseos, porque la duda, lo imposible, produce preguntas sin respuesta. Yo pregunto y nadie responde porque no tienen respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No hay respuesta. Pero tus preguntas van a tener respuesta en el nombre del Señor. ¿Qué produce la duda? Inutilidad. Oye, yo soy ungido. Ya en otro momento los discípulos habían echado fuera demonios, pero ahora se sentían inútiles. ¿Qué produce la imposibilidad? Las voces del enemigo. Ahí estaban los escribas y los fariseos dándole. ¿Y qué pasó? ¿Y qué teología? ¿Y qué de la fe? Ahí está, pues. ¿Por qué no lo han echado fuera? El diablo te hablará cuando las cosas son imposibles. Y lo imposible también produce discusiones estériles. No se ponga a discutir con nadie. Evite discusiones. No discuta con los escribas y los fariseos. No discuta con sus pensamientos. Porque la fe se revela en contra de aceptar que el imposible prevalezca. Amados, esa ha sido la historia de mi vida. Ir de imposible a luchar y a batallar hasta lograrlo, y aparece inmediatamente otro imposible. Estos son los efectos del oligopistos. Si alguien se siente así, es para usted esta palabra. Y si no se siente, también es para usted. El oligopistos nubla la percepción espiritual. No entendemos espiritualmente. Por eso no permita que lo que ha ocurrido hoy lo nuble, le nuble la percepción. Usted tenía un gran entusiasmo, un gran ánimo. Vio al pueblo del Señor ayer en la casa de Dios. Los vio de rodillas, los vio llorar aquí. Usted allá en su casa lloró con ellos y dijo: mañana yo estoy allá. Y le quitaron su alegría. Que esto no nuble su percepción espiritual. Dios sigue en su trono. Y Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El oligopistos produce temor, porque no pudimos. El oligopistos también nos lleva a una sensación de que nuestras habilidades no son suficientes. Ya ellos habían echado fuera demonios, pero las habilidades que Dios nos ha dado se nublan. Y hay gente que en una situación crítica pierde hasta el hablar fluido. ¿No ha encontrado usted gente que se vuelve gaga frente a un problema?
frente a una situación. Es el oligopistos. Y para poner un ejemplo, gente que no puede conducir el automóvil, sus habilidades se les vienen abajo y también aumenta la congoja. Triste el muchacho, triste el padre, triste los discípulos, triste los escribas, triste los fariseos, triste el pueblo. Pero cuando se manifiesta la fe, aleluya. Así que yo quiero decirte que te coloques de pie allí en la casa o donde quiera que estés, ponga la mano en el pecho y diga: fuera la falta de fe, fuera la falta de fe. Ponte en la puerta de la casa y métele una patada a la incredulidad y dile: fuera la falta de fe aquí, en el nombre de Jesús. Fuera la falta de fe. Aquí vamos a creer y veremos que lo imposible se hace posible. Aleluya. Amén. Yo puedo orar y terminar aquí, pero si me dicen sigo. ¿Habrá alguien que quiera que yo siga? Solo los viejitos. No, amén, amén. Solo los hermanos de la cuarta edad. Aleluya. Los jóvenes dicen: ya, pastor, que viene la liga. ¿Cuál liga? Santo Dios, misericordia. Segundo escalón en esto de cómo convertir el oligopistos en la fe de lo imposible. Lo número uno es pues una reacción interior, una incomodidad, una rebelión contra lo imposible. Lo segundo es la fe de lo imposible proviene del monte. La fe de lo imposible tiene un lugar, proviene del monte. Aleluya, me gusta esto. Si estuviera aquí mi grupo de drama, me hubieran ayudado muchísimo. Así que necesito su imaginación. Dice: cuando llegaron al gentío, así dice, ¿no? Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, primeramente, ¿quiénes llegaron? Jesús, Pedro, Juan y Jacobo llegaron al gentío. Si ellos llegaron al gentío, es porque venían de algún lugar. Jesus. Usted no ha llegado a ningún lugar porque no ha salido de su casa. Pero yo llegué aquí porque salí de mi casa y llegué. Si ellos llegaron al gentío, from where? ¿De dónde venían ellos? ¿De dónde? Mateo 17, versículo 1 dice que 8 días después Jesús tomó a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, y se fue al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Se transfiguró, dice Mateo. Sus vestidos se hicieron blancos resplandecientes. Y les aparecieron Moisés y Elías, rodeados de gloria, que hablaban con él. Dice que Pedro, entonces, despertándose, así dice: bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice, ni sabiendo lo que decía. Entonces vino una nube que los cubrió y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y después que la nube dio la voz, la nube desapareció y encontraron a Jesús solo. Y le explica de la necesidad de que
Elías haya venido, refiriéndose a Juan el Bautista, y descienden. Y cuando descienden, encuentran al gentío. ¿De dónde venía Jesús? Venía del monte. Venía de un tiempo profundo de oración. Dice, subió al monte a orar. Lucas dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Es allí donde ocurre la transfiguración del Señor. Es allí donde aparecen Moisés y Elías hablando del futuro de Jesús. Es allí donde está la nube de gloria. Es allí donde aparece la voz del Padre. Este es mi hijo amado. No lo comparen. Este es mi hijo amado. A él es que tienen que oír. Y luego de esa gloriosa experiencia, Jesús le dice, no digan a nadie nada. Bajan del monte y acá en el valle están los discípulos luchando con un demonio al que no pueden derrotar. Saben, amados, el imposible domina. Oye esto, el imposible domina cuando pelea en su terreno. La fe domina cuando traslada al imposible al terreno de la fe. La diferencia está en que los discípulos se quedaron allí en el nivel humano natural, pero Jesús venía del monte, de un tiempo de profunda oración con Dios y de comunión íntima, al grado de que se transfiguró. Jesús había tenido un encuentro con la gloria divina. Y aquí está parte de la respuesta. ¿Por qué no pudimos? Porque tienen que subir al monte. Tienen que ir al lugar donde Dios se manifiesta. Amados, la fuente de nuestra victoria está en el monte. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Porque el monte es un simbolismo en la Biblia. Y cuando yo veo los grandes actos de Dios con el hombre, ocurren en un monte. Sin embargo, las grandes batallas se libran en el valle. No en vano la Biblia dice el valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas. Porque el valle está asociado con dolor, con lágrimas, con batallas, con luchas. Usted va a encontrar, por ejemplo, a Abraham en el valle de Sabe, que es el valle de la sal, peleando contra Kedorlaomer y los otros reyes. Ahí está Abraham, el valle, pelea. Usted va a ver a Josué peleando en el valle, cuando dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. En el valle de Ajalón fue la pelea, y por eso Josué necesitaba luz para seguir peleando, porque en el valle hay pelea. Usted va a ver a David peleando con Goliat en el valle de Ela. Allí el pueblo de Israel estaba en trincheras, metido en sus guaridas, sin poder enfrentar al gigante. Fue en el valle donde David se enfrentó a Goliat, el valle de Ela. Josafat enfrentó a la confederación de los sirios, los amonitas y los moabitas en el valle de Josafat. Allí fue la batalla. Bueno, Dios peleó por ellos,
pero lo que trato de decirles es que el valle siempre está asociado con guerra, batalla. Mire usted, en los días de Javín, en los días de Débora, en los días de Barak, pelearon en el valle, y como llovió, pues los carros de los filisteos, los enemigos, se quedaron atrapados en el lodo. Pero mi punto es, la guerra fue en el valle. Cuando venga conmigo a Israel, lo vamos a llevar a uno de los valles más impresionantes, no solo de Israel, sino del mundo, el valle de Megiddo. Inmenso. Y ahí están las historias de las guerras en los tiempos de los reyes, primero y segundo de Crónicas y primero y segundo de Reyes. ¿Cuántas batallas se libraron en Megiddo? Y la Biblia todavía profetiza la última gran batalla, que será en el valle de Armagedón. Entonces, iglesia, siento a pueblo nuestro, pueblo de Dios, en el valle, batallando, escuchando la voz de Goliat, viendo a los enemigos confederados, tratando de rescatar a Lot en el valle de la sal. Otros en el valle de sombra de muerte, aunque anda en valle de sombra de muerte. Otros en el valle de lágrimas. Pero hay alguien que estuvo en el monte y desciende al valle para rescatarte en tu valle de angustia, en tu valle de frustración. Y la fe siempre va a venir del lugar alto de Dios a apoyarnos en nuestra debilidad y flaqueza. El tiempo se me fue, pero hubiera querido hablarte del monte Ararat, donde Dios hizo pacto con Noé, porque la fe viene donde hay pacto con Dios. O hablarte del monte Moria, donde Abraham dijo: Jehová proveerá, Jehová Jireh, donde Dios proveyó un animal en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Hay un monte donde Dios provee, donde la fe encuentra provisión. Hay un monte donde Dios hace un llamamiento divino, el monte Horeb, donde Dios llama. Y estoy seguro que en este día el Espíritu Santo está tocando un corazón. Hay una vida que siente el llamado divino, el llamado del cielo. Sube al monte donde Dios te llama. Jesús llamó a sus discípulos y dice: y subió al monte con ellos. Cuando hizo el llamamiento, las tablas de la ley, cuando Dios quiso dar su palabra, llamó a Moisés al monte Sinaí, y después de 40 días y 40 noches de ayuno, en la cumbre del monte dio la palabra. En el monte está la revelación. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, los llevó a la cumbre del monte Carmelo, y allí se manifestó Dios por fuego. El nivel de lo imposible se lleva a lo posible cuando el fuego de Dios consume todo el holocausto. Jesús pronunció su sermón más grande, el sermón más grande jamás escuchado, el sermón del monte. Jesús oraba en el monte, Jesús se transfiguró en el monte. Antes de ir a la cruz, Jesús se fue al monte de Getsemaní, y cuando resucitó, convocó a sus discípulos 50 o 40 días después en el monte de los Olivos, y de allí se fue al cielo. La batalla no la vamos a ganar en el valle de lágrimas, pero Él ha estado en el monte para convertir nuestro imposible en posible. Termino con esto.
La fe de lo imposible identifica la raíz de lo imposible. Identifica dónde está. Por eso ellos dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué tú sí pudiste? Hay que ver la raíz. Dice que el hombre dijo: un espíritu lo toma, hablando del muchacho, y muchas veces lo echa en el fuego y otros en el agua, y lo quiere ahogar, y se va secando y echa espumas por la boca y cruje los dientes. Gloria al Señor. Siento tu amor, Jesús. Siento tu presencia, Padre. Siento al Espíritu Santo hablando al corazón. Aleluya. Amado pueblo, la fe actúa en lo sobrenatural. Y el Señor te revelará cuál es la raíz y cómo enfrentar ese imposible que produce preguntas, que trae impotencia. Porque los imposibles proceden de muchas fuentes, y te voy a dar algunas. Noé recibió la orden de construir un arca cuando no había llovido nunca sobre la tierra. Era como un imposible. Pero todos los hombres de Dios enfrentaron imposibles. Así que tu imposible puede provenir de un mandato, de que sencillamente Dios te ha dado una orden, te ha dado un mandato, pero lo que te ha mandado es a la vista de los hombres imposible. Pero si Dios te mandó, trabaja, actúa, construye, haz la obra, porque aunque pase 1 año, 2 años, 5 años, lo que Dios dijo se cumplirá. Y aunque nunca había llovido sobre la tierra, cuando comenzó a llover sobre la tierra, entonces los hombres buscaron al que había construido lo imposible. Tu imposible puede venir de una promesa. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero era imposible, porque la promesa vino para una pareja donde la mujer era estéril. Así que tu promesa puede complicarte la vida, porque tu promesa sencillamente es imposible. Pero si Dios te dio una promesa y hoy ves que es imposible que se cumpla, la fe te llevará a ver esa promesa cumplida. Quiero repetir esto, aunque el tiempo se me va. Cuando Dios te dé una promesa y veas que humanamente es imposible llegar a ver la realidad, sigue creyendo, porque la fe te llevará a ver tu promesa de lo imposible a lo posible en el nombre de Jesús. 25 años, pero la promesa se cumplió en Abraham. ¿De dónde puede venir tu imposible? De un sueño. Mira la vida de José. Sus propios hermanos se burlaban. Su padre lo reprendió porque dijo: tú estás diciendo que tu padre y tu madre y tus hermanos vendrán y se postrarán delante de ti. Imposible que eso ocurra, muchacho. Pero así ocurrió. No renuncies a tus sueños, porque son imposibles el día de hoy.
Te lo digo, no renuncies a tus sueños porque hoy son imposibles. Porque tu fe llevará tu sueño de lo imposible a lo posible. Tu imposible puede venir de una comisión. Yo he oído la voz de mi pueblo, he escuchado su clamor, he visto a sus exactores y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Y a ti te he escogido para eso. Yo que ni sé hablar, yo que ya tengo 80 años, Moisés. Imposible enfrentarme al imperio más poderoso de la tierra. Imposible. Sí. Pero si Dios te dio una comisión, oh bendito Dios, tú estás hablando, Señor. Tú estás tocando los corazones, tú estás haciendo recordar sueños, tú estás diciendo sigue adelante, tú estás hablándole a un pastor que ha estado en grave dificultad y está sintiendo que es imposible y ha tenido que entregar cosas y devolver cosas y perder cosas en esta cuarentena. Urra Makatala Masai. ¿De dónde viene tu imposible? Josué tenía que entregar la tierra al pueblo, pero la tierra estaba ocupada por enemigos poderosos: amorreos, heteos, fereceos, jerjeseos, jebuseos, amonitas. Parecía imposible. Cuando tus enemigos sean muy poderosos, Jehová peleará por ti. Tú estarás tranquilo porque de Jehová es la batalla. Hay una palabra de Dios para alguien. Esa victoria que hoy parece imposible, la fe la hará posible. ¿Cuál es tu imposible? Un gigante, un ejército entero no se atrevía a enfrentar al gigante. El rey Saúl, un hombre de estatura tan elevada que de hombros para arriba era más alto que el resto del pueblo, hombre de guerra preparado en la trinchera. Y llega un muchacho y pregunta: ¿qué harán con el que se enfrente a ese gigante? Imposible, le dijeron. Imposible, los hombres de guerra no se enfrentan con él. Y lo harás tú. Y le ponen la armadura de Saúl. Yo no puedo caminar con esto. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Esta es la diferencia de la fe. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Así habla la fe. Goliat los había mantenido en el nivel valle, pero vino alguien con nivel monte y trasladó la batalla. Aunque físicamente seguía en el valle, espiritualmente la trasladó al nivel de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Si estás frente a un gigante que no puedes ni siquiera dimensionar, esta palabra de fe te prepara para ver tu imposible. ¿De dónde viene tu imposible? Viene de un desafío. Tal vez venga de un desafío. ¿Eres tú el que turba a Israel? No, rey, yo no soy el que turba a Israel, eres tú. Convócame a tus profetas, convócame a tus sacerdotes y vamos al monte Carmelo. Y allí vamos a demostrar quién es Dios, si es Baal o si es Jehová. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. El Dios que responda por fuego. Un desafío, un imposible, un imposible. Oh Samalakaya Masanda, gracias Padre por tocar tu pueblo, por tocar tu siervo, por abrir el cielo, por derramar el Espíritu Santo, por levantar la fe, por tocarnos,
por decirnos que estás con nosotros. Todo el día estuvieron brincando y saltando y dando vueltas alrededor del altar. Se sajaban con las lancetas hasta que Elías dijo: basta ya, llegó mi turno. Imposible, imposible. Y entonces Elías dice: echen agua, riéguenlo con más agua, pónganle más agua, hasta que el agua llenó hasta la zanja. Entonces clamó Elías: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Está frente a un desafío. Pastores, estamos frente a un desafío. Cómo alimentar la gente, cómo sostener el rebaño, cómo mantener la obra, cómo seguir ganando inconversos si no podemos hacer lo que hacíamos, si no podemos realizar el ministerio. Esto es un gran desafío. Pero somos imagen y semejanza de Dios. Y nuestro imposible se convertirá en posible. Herodes mató a Jacobo, lo mató a espada. Eso agradó a un sector religioso y metió a Pedro en la cárcel. Estaba custodiado con 4 soldados que se turnaban cada 6 horas. La iglesia en la casa de María, la madre de Juan Marcos, hacía oración. Oh Dios, cuánto poder tiene la oración para que la fe se levante. Cuánto poder tiene la oración para que tú hagas milagros. Y la iglesia hacía oración sin cesar. Y allí está Pedro. Puede ser que tu imposible sea una prueba, una terrible prueba, una angustiosa prueba, una prueba donde el mismo diablo está presente. Te adoro, Rey, por todos los que están pasando pruebas, los que están pasando angustia, los que tienen necesidad, los que ven las deudas acumuladas, los que han tenido pérdidas, los que no han podido atenderse en el hospital o en la clínica porque su enfermedad no tiene la urgencia de un COVID y los servicios de salud públicos solo están atendiendo cosas de urgencia, pero la salud se deteriora y están preocupados con esta prueba. Los que tienen pruebas, Señor, financieras, económicas, en la familia. Un ángel apareció en la noche, soltó las cadenas de Pedro, le abrió las puertas, le dijo: levántate. Pedro aún pensaba que era una visión hasta que ya salió a la última puerta, a la calle, y él se tocaba y dijo: no, es verdad, sí, es verdad. Cuando llegó a la casa donde oraban, ni lo esperaban, ni creían que era él, pero ahí estaba Pedro. Lo imposible se hizo. Era imposible soltar las cadenas, se rompieron. Era imposible que 4 guardias dejaran escapar a Pedro, lo dejaron escapar. Era imposible abrir la puerta de hierro, se abrió. Era imposible abrir la puerta de afuera, se abrió. Pastor, la puerta tuya se abrirá también. Mamá, la puerta tuya se abrirá también. Padre de familia, angustiado por la situación, la puerta tuya se abrirá también. Médico de Dios, enfermera de Dios, agotado, cansado, sin fuerzas.
las cadenas también se soltarán y la puerta se abrirá. Hoy hay un nuevo toque de energía, de reposo, de descanso en tu vida. Tu imposible puede ser una visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo vamos a pasar? El apóstol Pablo, Hechos 16. No tenemos dinero, no tenemos un mapa, no conocemos a nadie en Macedonia, a nadie, no sabemos, nunca hemos ido, nunca hemos estado allí. ¿Cómo vamos a ir? Imposible. No, fueron. Y los recibió Lidia, la vendedora de púrpura. Dios la tenía preparada. Irás. Tu visión se cumplirá. La visión que Dios te dio se llevará a cabo. Porque el nivel de fe llevará a esa visión. Ahora los discípulos del Señor, ¿cuál era el imposible de ellos? Un demonio. Porque tu imposible puede venir del diablo mismo. He tratado de hablar de dónde vinieron los imposibles, o sea, cuáles son las fuentes. Bueno, los discípulos ahí en la falda del monte enfrentaban un imposible llamado demonio. No pudieron. Y sí hay fuerzas, hay demonios. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es nuestra lucha. Iglesia, batallamos con demonios. Papá, el diablo no está contento que tú hayas cimentado el matrimonio y la vida de hogar más que nunca. Empresario, el diablo no está contento con que tú hayas honrado a Dios y nos hayas permitido seguir adelante por medio de tu ofrenda, de tu pacto, de tu semilla, de tu diezmo. Pastor, el diablo no está contento de que no te hayas callado la boca en este tiempo y hayas seguido. Tu imposible puede enfrentar al mismo diablo, pero tu fe te dará la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os será imposible. Yo quería hablarles de la fe de lo imposible rompe el patrón. Esa sería la cuarta enseñanza. La fe de lo imposible rompe el patrón, porque todo viene porque un hombre salió de la multitud. Pero lo voy a dejar para la próxima ocasión, porque quiero orar. Tengo una unción dulce, muy fuerte. Siento la mano del Señor paseándose, queriendo tocar a sus hijos. Siento esa mano de la que habló mi esposa, que un día en su desesperación, en su prueba, vino esa mano y la agarró y ella sintió que la apretaba. Esa mano la siento en los hogares, en las vidas. La siento en un automóvil al grado de que no puedes manejar, no puedes, sencillamente no puedes. Tienes que tirarte a un lado. Esa mano está allí. Por eso no puedo seguir, porque quiero dar lugar al Espíritu Santo. Pastores que se han comunicado conmigo de todo el continente sobre diversas situaciones. Pastores de Europa que han estado esperando una respuesta. Yo no tengo la respuesta, pero el Señor con esta palabra te da una fe. Vas a lograr lo imposible.
llegarás a lo imposible. Iglesia, quiero que mi director me ponga algunos mensajes de los que nos escriben. ¿Por qué estamos aquí si no hay gente? No es fácil predicar a sillas, a bancas. No es fácil predicar en un auditorio de 5,000 personas y no ver a nadie ni recibir un amén. Pudiera hacerlo desde mi casa, más tranquilo, pero mi mandato fue: ven. Mira lo que me dice la gente hablando de esto. Es donde siento paz. Otra persona escribe: gracias al canal ando caminando. Otro escribe: estoy viendo el culto. Otro escribe: tremenda palabra. Y usted ve que todos escriben al mismo momento. No es que escribió uno una hora, son ráfagas. Y esto nos viene por minutos. Amén. Mi futuro está en sus manos. Lloro, tremenda prédica. Gracias por el canal. ¿Quién sabe qué fuera de mí? Esa es la fe que levanta allí donde estás. Puede ser que no entendemos. Puede ser que sea imposible. Pero hay algo que levanta. Ayer, cuando salí de aquí, después de predicar 2 veces, antes de subir al automóvil, me fijo para ver si mi esposa o alguien me ha escrito, me ha dicho algo. Encuentro este mensaje. Uy, bendito sea el nombre de Jesús. Este mensaje. Pastor. Puse el culto, aleluya, lo puse en la televisión. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le escribo para decirle, para darle una palabra de parte de Dios. Apenas puse la mirada en la televisión, la presencia del Espíritu Santo vino sobre mi vida, aleluya. Y camanda la vasalla vino sobre mi vida. Quiero decirte que Dios está ahí. Quiero decirte que la presencia del Señor está ahí. Quizás yo no sea profeta, pero tengo que decirte lo que el Señor ha puesto ahora en mi corazón. Apenas prendí la televisión, vino una presencia sobrenatural en mi vida. Dios está ahí, siervo de Dios, aleluya. Dios está ahí y me trajo esta palabra a la memoria, que la estoy buscando aquí en la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y está en el libro, aleluya, de Salmos, capítulo 27. Me la trajo el Señor para ti. Aleluya. Capítulo 27, 5 del libro de Salmos. Aleluya. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, siervo. Esta palabra es para ti. No sé si la quieras recibir, pero esta palabra, algo pasó apenas prendí la televisión, mi amado. Esta palabra es para ti. Y el Señor pone en mi corazón que ahí es donde ustedes están ahorita en ese culto. El Señor lo está escondiendo. El Señor lo está reservando, aleluya. Y lo pondrá en alto, aleluya. Ay, Padre. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Levante su mano donde esté. Eso fue lo que yo vi hace más de 20 años en San Pedro de Macorís, en un pequeño hotel, en una habitación, de rodillas, al lado de una cama. Estaba predicando a nadie.
no veía a nadie, no escuchaba a nadie, pero había miles que me veían, me escuchaban y recibían. Y cuando desperté de la visión, entendí lo que era. Pero era imposible, imposible para un predicador que ni tenía templo, que alquilaba un lote vacío, que no era conocido. Era imposible. Era un proyecto de muchos millones de dólares. Y en este país no lo había. Pero hoy puedo decir que la fe convierte lo imposible en posible. Y cuando veo todos estos mensajes y cuando escucho hermanas como la que habló, vale la pena seguir creyendo. Vale la pena seguir esperando, aunque sean 25 años como Abraham. Vale la pena soportar por un sueño, aunque sea la cárcel como José. Vale la pena ser obediente y construir lo que Dios dice como Noé. Vale la pena obedecer al llamado y enfrentarse a Faraón como lo hizo Moisés. Vale la pena pelear contra los jerjeseos y jebuseos y amonitas y todos los demás para heredar la tierra como lo hizo Josué. Vale la pena sacar la piedra y la honda y enfrentarse a Goliat como lo hizo David. Vale la pena desafiar a Baal y a sus profetas como lo hizo Elías. Vale la pena orar para que Dios haga un milagro como lo hizo la iglesia de Jerusalén por Pedro. Vale la pena que levanten manos ahora. Vale la pena seguir creyendo. Vale la pena seguir confiando. Vale la pena levantar manos. Vale la pena imponer las manos sobre tus hijos. Oh, bendigo tu nombre, Señor, y exalto tu gloria, porque solo tú eres digno de gloria y de honra.